Buenas tardes, profesora y compañeros. Lo que les vamos a presentar es el diagnóstico psicopedagógico, el cual como propósito tiene identificar limitaciones que van a ayudar a clasificar y ajustar ayudas a las necesidades que se identifican. A lo largo de este tiempo se ha venido mejorando cada una de estas ayudas a diferentes autores, los cuales les vamos a presentar. Gracias. Al hablar de un diagnóstico psicopedagógico, es importante mencionar su evolución a través de la historia. Esta evolución se da respuesta a los avances que se dan en la medicina, en la psicología, sociología y pedagogía, para lo cual haremos énfasis en dos aspectos muy puntuales, como son que en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud asume a la discapacidad desde la clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías. Aquí se puede hablar únicamente de un diagnóstico enfocado en lo médico y lo psicosocial de la persona, mientras que en el año 2021 la misma Organización Mundial de la Salud asume la discapacidad desde la clasificación internacional de funcionamiento, de discapacidad y de la salud. Aquí podemos hablar que se realiza un diagnóstico ya no enfocado únicamente en la persona, sino también se enfoca en lo que son los componentes personales y personalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que el diagnóstico se lo realiza en base a su contexto, en base a los recursos, a las metodologías a las que accede el estudiante. Estudios se menciona que se basaron en una metodología en la cual se dividió en dos partes. La primera menciona sobre la psicología cognitiva, estudios psicométricos de la inteligencia y cómo influyeron en las prácticas educativas a nivel mundial. Y la segunda argumenta sobre psicología social hasta los conceptos actuales de la educación inclusiva. Yo les voy a hablar acerca del auge en la psicometría y énfasis en la clasificación del estudiantado a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En esta época comienza el auge de los sistemas educativos públicos y la realización de diagnósticos psicopedagógicos con fuerte ascendencia psicométrica. El interés por la mediación tiene sus comienzos en 1844, cuando crean el laboratorio antropométrico en Londres. Binet en 1905 plantea los test de inteligencia. En 1967, Wilford crea el modelo tridimensional de la estructura de la inteligencia, mientras que Exner en 1968 propone la metodología interpretativa de la prueba de Rorschach. Captel en 1971 desarrolla los trabajos sobre la inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Einstein en 1975 crea el cuestionario de personalidad EPQR. Los test de Binet tenían como finalidad la identificación de las carencias y las limitaciones con que los niños llegaban a la escuela. En 1920, Thornicke plantea su teoría sobre los tres tipos de inteligencia: la abstracta, la mecánica y la social. En 1939 surge la escala de Wechsler-Belleau como una opción a la escala de Stanford-Binet para valorar el desarrollo intelectual en la adolescencia y en la edad adulta. Wechsler crea en 1949 la escala de inteligencia para niños y niñas. En lo que lleva a la mitad del siglo XX, se centró en clasificar y describir los tipos de inteligencias. Snerbeck en 1986 clasifica las aptitudes intelectuales en teóricas, prácticas y creativas. Wilford en 1988 crea un sistema taxómico en el que propone 180 aptitudes diferentes, mientras que Gardner en 1991 identifica y describe 7 tipos de inteligencia múltiples: inteligencia lógica, lingüística, musical, espacial, sinestésica, interpersonal, intrapersonal. En 1993 se incorpora la inteligencia naturalista o medioambiental.
la inteligencia existencial y la pedagógica. Otro avance en los estudios de diagnósticos fue el modelo potencial de aprendizaje propuesto por Woodhoff en 1975 y Feuerstein en 1979, que se sustenta en las teorías de aprendizaje mediado como alternativa a los modelos conductual psicométrico. Antes de concluir, es muy importante tener en cuenta algunas concepciones de algunos autores en cuanto tienen relación a la inteligencia en base a la dinámica como una capacidad que se configura y el resultado de la interacción en el proceso afectivo y cognitivo. Es por ello que el autor Boughton en el año 2000, a inicios del siglo XXI, surge el concepto de las barreras para el aprendizaje y la participación, reestructurando la tradición, la cual hace énfasis en el generar respuestas asistenciales a las personas con necesidades educativas especiales, coincidiendo como respuesta a la diversidad desde un enfoque optimista y de desarrollo en partes y bases sociales. Por otro lado, el autor López Melero en el año 2001 habla de un enfoque deficitario, haciendo alusión al uso de la psicometría para la valoración del déficit, el cual genera etiquetaciones y exclusiones. En este enfoque se menciona que el modelo está centrado en el sujeto, más no en buscar respuestas en el contexto. Por otro lado, el autor Gine, en el año 2014, menciona la práctica evaluativa psicopedagógica, la cual debe ser coherente desde el punto conceptual como metodológico, con el origen social del desarrollo y por lo tanto de aprendizaje, con una visión de las diferencias naturales como indicadores de apoyo natural y de tipos de apoyo. Sin embargo, existe un retraso en el cambio de mirada hacia los diagnósticos psicológicos y psicopedagógicos debido a las prácticas tradicionales que se dan hoy en día. Por lo tanto, el autor Boughton en el año 2005 menciona el enfoque histórico-cultural, el cual se desarrolla de manera compleja debido a que tiene un origen en el contexto social y cultural, el cual influye sobre el sujeto a lo largo de toda su vida. Muchas gracias.